Muchas gracias a Germán Saldívar Osorio, vicepresidente de la Comisión de Impuestos de la International Chamber of Commerce México, División México, Capítulo México. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. Eduardo, mucho gusto de estar en este programa. Preocupados ustedes y nosotros también por lo que está sucediendo en el país, que tiene, digamos, en el capítulo de Prodecon, ahora que hay que poner las secciones porque tenemos incendios en todos lados, pero a ver, si nos puedes explicar, ¿qué sucedió en la Prodecon? Bueno, si me permites, me iría un Claro. poquito más atrás. En todo lo que va de la administración, no se ha nombrado a un nuevo titular de la Prodecon. Si bien hubo Sí. un par de intentos de nombrarlo, los candidatos que se presentaron dentro de las ternas para ser nombrados no cumplían con los requisitos. Y por virtud de amparos y de las resoluciones que emitieron los jueces, se pidió que se presentaran ternas con candidatos idóneos, es decir, que cumplieran con los requisitos que establece la ley. Entonces, la realidad es que toda esta administración ha funcionado la Prodecon sin un verdadero titular, sino que ha tenido un titular en funciones, que es uno de los subprocuradores. Y recientemente, hace un par de semanas, en un acto encabezado por el secretario de Gobernación, se anunció el nombramiento de un nuevo subprocurador que sería el encargado del despacho de la Prodecon. Entonces, allí hay varias cosas que llaman mucho la atención. En primer lugar, las formas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, es un organismo con autonomía técnica y de gestión. Es un organismo, si bien no es un organismo autónomo como el Banco de México por la Constitución, sí es un organismo autónomo por virtud de su propia ley. Entonces, llama mucho la atención que el Ejecutivo Federal, y máxime siendo una autoridad del secretario de Gobernación que no tiene atribuciones respecto a Prodecon, haga este anuncio. Eso en primer lugar. Y posteriormente, una vez que entró en funciones, y hay que mencionarlo, cabe decir que el nuevo encargado de la Prodecon sí es una persona con una trayectoria y un perfil de fiscalista bueno, que reconocemos que cumple con las credenciales, pero al margen de eso, la persona que fue designada, una vez que fue designada, sobrevinieron una serie de renuncias dentro de Prodecon y destacan las de los subprocuradores y las de los delegados regionales. Entonces, la Prodecon es un organismo no adversarial, no jurisdiccional. Esto quiere decir que es un organismo que tiene las atribuciones para resolver los conflictos entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, entiéndase SAT, IMSS, Infonavit, sin necesidad de recurrir a los tribunales. Sí tiene alguna atribución para también ir a tribunales si fuera necesario, pero en buena parte de sus atribuciones resuelve los conflictos, ya sea a través de la queja o de los acuerdos conclusivos, a través de una mediación y logra resolver asuntos en favor de los contribuyentes en periodos mucho más cortos y ahorrando enormes costos al no tener que ir a tribunales. Y esto lógicamente también impacta a los tribunales porque les disminuye la carga y les ayuda a resolver el Claro. rezago. Y no solo eso, además, especialmente a través de los acuerdos conclusivos, la Prodecon ha permitido que la administración tributaria recaude muchísimo. Un acuerdo conclusivo es una mediación que se da durante un proceso de auditoría, mediante el cual actúa la Prodecon como mediador y se ponen literalmente de acuerdo el SAT o el INSO, la autoridad fiscal que se trate, con el contribuyente, llegan a un arreglo y también a un acuerdo de pago. Entonces, en vez de determinar un crédito fiscal y irse a los medios tradicionales de defensa y dejar pasar todo el tiempo que se requiere y cumplir con los plazos judiciales y llevar el asunto a tribunales, pues el asunto se resuelve en cuestión de meses y el contribuyente logra resolver el problema con la autoridad fiscal y la autoridad fiscal recauda en un plazo muchísimo más corto. Entonces, todos estos factores se han logrado gracias a un buen entendimiento que existe entre los funcionarios de Prodecon y las autoridades fiscales. Se ha construido mucho en los últimos años y bueno, pues al acabar con el capital humano se merma muchísimo esta actividad y pues no sabemos a dónde vamos. La verdad es que si bien en esta administración la actuación de la Prodecon fue mucho más complicada que en tiempos anteriores,
no dejó de ser una actividad pues muy loable y que se les reconoce mucho mérito de con muchísimo menos presupuesto haber seguido operando y haber logrado sacar adelante, bueno, en el ámbito de sus atribuciones, los asuntos que les corresponden. Entonces, sí nos preocupa, francamente, que pues una institución que cumple con sus funciones o que hasta ahora había cumplido con sus funciones, derivado de todos estos cambios que se están dando, pues sí se merme mucho su capacidad de seguir actuando como lo venía haciendo. La señal que manda el secretario de Gobernación, indebidamente, porque no está dentro de sus carteras de funciones el participar, como bien lo señala, no entra como titular de la PRODECON, entra como Como su procurador, pero como subprocurador. encargado del despacho. Es decir, O sea, sustituyendo a quien lo había desempeñado ese papel, entiendo. sí, O sea, exactamente. eso está medio a la señal de que no vamos a tener titular. No necesitamos titular porque tenemos un. No, o sea, si Ajá. hubieran tenido deseos pues los designan de una vez. Digo, indebidamente lo designan como titular de la PRODECON. Sí, bueno, digo, todavía se puede intentar nuevamente enviar la terna, ¿no? O sea, el proceso está abierto, pero digamos, en la realidad tenemos una nueva persona que encabeza la PRODECON, y que el mensaje que están enviando, pues es de que la PRODECON recibe instrucciones del Ejecutivo Federal y eso contraviene su Claro. naturaleza de independencia y de ¿Cuál es autonomía. el nombre del sub, Ay, permíteme un segundito. perdón, Ahora te no, lo no te doy. preocupes, no te preocupes, o sea, bueno, y es una institución muy noble y muy necesaria. A mí me consta porque como periodista tuve acceso a casos difíciles en donde, por ejemplo, a una muchacha, una jovencita mexicana, le estaban fijando créditos fiscales por miles de millones de pesos. Y entonces, bueno, imagínate, si le iban a meter al bote, etcétera, etcétera. Y finalmente, gracias a la PRODECON, se vio que había sido sujeta a una suplantación de identidad y que en realidad ella no había ganado los miles de millones de pesos que decían algunos depósitos y total, pues si no, hubiera estado ahorita todavía en la cárcel, ¿eh? Digo, Claro, no, son casos muy complicados. Perdón, rapidísimo. El nombre del funcionario es el licenciado Armando Campos Zambrano. Es un fiscalista con trayectoria en despachos especializados en la materia y es una persona respecto de quien no ponemos en duda su sí, capacidad. sí, Es, el es, problema no es él, sino el problema es el ah, procedimiento. es lo que llama la atención y los mensajes, ¿no? No, efectivamente, Prodecon llama mucho la atención también que es un organismo que defiende a contribuyentes por igual. Da lo mismo el caso de esta chica que como el de ella, ha habido muchos temas de suplantación de identidad y temas bueno, que sí, de problemas que uno sin sospecharlo aparecen y que en muchos casos a lo que iba es la Prodecon defiende por igual a personas con Sí, muy poca capacidad económica, pero también defiende a empresas grandes. Y yo recuerdo que decía la procuradora que cuando llega un contribuyente, da igual que sea alguien que no pueda pagar 2,000, 3,000 claro, pesos, o sea un gran empresario que no pueda pagar 200 o 300 millones, ¿cómo se llama? La aflicción y la preocupación, sí, pues es prácticamente la misma, ¿no? claro. Sobre todo cuando se trata de abusos por parte de las autoridades que se dan, ¿no? Sí, El caso de casos respecto de gente con recursos muy limitados ha habido muchos. Y en muchos casos, bueno, evidentemente también por malas actuaciones de la autoridad, pero también mucho por ignorancia y por falta, claro, por omisión por parte de los contribuyentes, pues en muchos casos los créditos fiscales eh, crecen desorbitadamente, claro, las claro. personas se ven materialmente, ni vendiendo todo su patrimonio, ni el de Sí, su sí, sí. familia, alcanzan a Saca. pagarlos. Oye, Germán, y la International Chamber of Commerce ya extendió alguna carta, alguna Bueno, hicimos observación? manifestamos a través de un boletín de prensa esta inconformidad y pues simplemente no consideramos que no es oportuno dejar No. pasar una situación como esta que ya hoy en día está trayendo consecuencias negativas y sobre todo
que en el mediano y el largo plazo, pues lo que se vislumbra es que la Prodecon se verá mucho más mermada en su actuación, en sus Sí. instituciones, y pues es algo que no quisiéramos que sucediera. Nosotros reconocemos la labor de Prodecon como un organismo muy útil y muy eficiente. Gracias. Gracias, Germán. Estaremos al pendiente de este asunto, si nos lo permites, con tu En- persona. Encantado, es un gusto Mu- estar ahí. Y gracias, gracias, Germán. Gracias. Buen fin de semana, Germán Saldívar Osorio, vicepresidente de la Comisión de Impuestos de la International Chamber of Commerce, capítulo México. Muchas gracias. Un asunto que demuestra que hay desaseo en la acción del gobierno federal. Pues hay muchos ejemplos lamentables.